Quizás hayas sentido en algún momento de tu vida que ciertas puertas simplemente no se abren, como si hubiera una especie de bloqueo invisible, una sutil capa entre tú y las oportunidades que parecen sonreír con tanta facilidad a los demás. Observas, intentas comprender, haces lo que puedes, pero en el fondo arrastras la sensación de que algo sigue fuera de tu alcance, como si el universo por alguna razón te hubiera olvidado. Este dolor silencioso, a menudo confundido con mala suerte o casualidad, es en realidad el reflejo de un profundo mapa mental, un mapa que ni siquiera recuerdas haber dibujado, pero que guía tus pasos con una precisión casi matemática. Desde muy temprana edad, incluso antes de ser conscientes de lo real y lo falso, comenzamos a instalar un software interno. Bruce Lipton nos recuerda que el 95% de nuestras decisiones no provienen de nuestra voluntad consciente, sino de programas que operan silenciosamente en lo profundo del subconsciente. Moldean nuestra forma de percibir el mundo, nuestra relación con el dinero, el amor, el tiempo y la vida. Y estos programas no fueron elegidos por nosotros, fueron heredados, repetidos, absorbidos, como legados invisibles que se alojan no solo en nuestros pensamientos, sino también en nuestro cuerpo, en nuestra respiración, en nuestra forma de reaccionar ante las situaciones cotidianas más sencillas. La epigenética demuestra que incluso tu comportamiento, tu forma de reaccionar o protegerte, puede haber sido influenciada por experiencias que ni siquiera fueron tuyas. Las creencias de tu madre, los miedos de tu padre, el dolor de tus abuelos, todo esto forma una red silenciosa que activa o bloquea receptores internos, y estos receptores son como portales vibratorios. Determinan si puedes ver y aprovechar una oportunidad cuando surge. Joe Dispenza va más allá. Afirma que tu cerebro no atrae lo que deseas, sino lo que has ensayado repetidamente en tu interior. Atraes lo que tu cuerpo ha aprendido a sentir como familiar. Incluso si esa familiaridad es escasez, rechazo o invisibilidad. Tu cuerpo, más que tu mente, es quien le dice al universo dónde vibras. Y si lo que más deseas aún no ha llegado, quizás sea porque tu cuerpo aún no ha aprendido a reconocerlo como algo seguro, como algo posible. Y aquí viene un punto crucial, a menudo pasado por alto. El esfuerzo, cuando no está alineado con la coherencia emocional, tiende a generar el efecto contrario. Puedes hacer más, esforzarte más, pero si en tu interior vibra el miedo, la duda y la indignidad, todo este movimiento externo se convierte en un grito apagado en el campo cuántico. Porque no es la cantidad de acciones lo que crea la realidad, sino la calidad vibratoria con la que actúas. Actuar sin alineamiento es como dar vueltas en círculos. Es agotador, pero no te lleva a ninguna parte. Por lo tanto, quiero presentarte un concepto esencial para tu camino de manifestación. El mapa mental energético se compone de 3 capas principales: tus creencias más profundas, tus patrones emocionales y tus estados vibracionales recurrentes. Juntos, estos 3 elementos dibujan cada día el paisaje interno que define lo que ves como posible. Y lo que ves como posible se convierte en el límite de lo que eres capaz de atraer. Lo que crees con todo tu cuerpo es más poderoso que lo que deseas con tu mente. Porque la vida no responde a lo que quieres, responde a quién eres. Hay un dolor que casi nadie percibe, pero que grita en silencio en muchos corazones. Es el dolor de quienes buscan, de quienes estudian, de quienes se entregan con esperanza a cada nueva técnica espiritual, a cada enseñanza sobre la mente, el universo, la vibración. Pero aún sienten que nada cambia realmente. Es como caminar sobre arenas movedizas. Cuanto más esfuerzo, mayor es la sensación de estancamiento. Has intentado visualizar, has escrito afirmaciones, has meditado, orado y recitado mantras. E incluso con toda esta dedicación silenciosa, parece que el mundo sigue girando de la misma manera. Las oportunidades no llegan, las puertas permanecen cerradas, y lo que se suponía que sería luz comienza a convertirse en frustración. Hay una profunda soledad en este sentimiento, una especie de invisibilidad emocional, como si, aunque estás presente, la vida misma no te notara. Mientras otros parecen manifestarse con facilidad, nuevos trabajos, relaciones armoniosas, sincronicidades perfectas, tú observas desde lejos preguntándote qué pasa, y esta sutil comparación, aunque no quieras, se infiltra como una sombra. Una sombra que dice, quizás no soy capaz, quizás el problema está dentro de mí. Pero este dolor no surge de tu incapacidad. Surge del desajuste entre lo que deseas conscientemente y lo que tu cuerpo ha aprendido a creer que es posible. Y este desajuste crea un ciclo en el que deseas, intentas, esperas y te frustras. Y con la frustración, la vibración baja se intensifica. Y cuanto más baja es la vibración, más difícil se vuelve la manifestación. Es el ciclo vibracional de la desilusión. Cuanto más intentas forzar el cambio de la realidad,
más activas energéticamente la frecuencia de la ausencia. Vibras carencia intentando convocar abundancia. Vibras prisa intentando convocar fluidez. Vibras duda intentando convocar certeza. Y por eso, incluso con tanto conocimiento espiritual, tanta lectura, tantas buenas intenciones, la vida puede parecer estancada. Porque el campo cuántico no solo responde a lo que piensas o deseas, responde a lo que vibras constantemente. Y esta vibración surge principalmente de tu relación con tu propia frustración. ¿Te está sanando o te está distanciando de ti mismo? ¿Te está revelando algo que necesita ser aceptado o simplemente está siendo silenciado con más esfuerzo? Este es el dolor invisible. El peso de sentir que lo has intentado todo, pero que en el fondo algo sigue sin fluir. Y quizás sea precisamente ese algo lo que necesita ser visto con más amabilidad y menos presión. Porque no es esforzándose más que se manifiesta, es volviéndose más coherente, más completo, más alineado con quien, en el fondo, ya eres. Mucho antes de que te dieras cuenta de que estabas vivo, tu mente ya se estaba formando. Incluso antes de que formaras pensamientos conscientes, supieras que era correcto o incorrecto, bello o feo, posible o imposible, ya lo absorbías todo. Cada mirada, cada gesto, cada silencio de los adultos que te rodeaban era interpretado por tu sistema nervioso como una especie de verdad absoluta. Y durante este tiempo, desde los primeros meses de vida hasta los 7 años, vivías en un estado de hipnosis natural. Es lo que Bruce Lipton llama la fase de ondas cerebrales teta, un estado mental donde todo lo que presencias se absorbe directamente en tu subconsciente, sin filtros, sin análisis y sin cuestionamientos. Fue en este terreno fértil donde tu mapa mental comenzó a dibujarse, pero no lo dibujaste tú, lo escribieron las experiencias de tu entorno, por la forma en que te recibieron o te ignoraron, por las palabras de aliento o el miedo, por las caricias o la ausencia de ellas. Cada una de estas experiencias grabó como códigos invisibles la idea de quién eras y lo que merecías recibir de la vida. La mayoría de estos registros se produjeron de forma sutil, pero profunda, y hoy, incluso sin recordar nada conscientemente, es este manual secreto el que rige gran parte de tus decisiones, percepciones y reacciones. Y quizás lo más difícil de todo esto es comprender que tu inconsciente no busca lo mejor para ti, busca lo familiar. Y eso lo cambia todo, porque si en tu infancia lo familiar era el rechazo, el abandono, la escasez o el silencio, entonces tu sistema, incluso sin querer, sigue buscando experiencias similares. No porque quieras repetir el dolor, sino porque tu cuerpo ha sido entrenado para reconocerlo como territorio familiar. Cualquier cosa nueva, por muy positiva que sea, se siente como una amenaza. Y es por eso que a menudo te alejas de lo que deseas y, inconscientemente, te acercas a lo que te duele. Este mapa no es visible a simple vista. Se revela en los patrones que se repiten, en las oportunidades que no ves, en las invitaciones de la vida que rechazas sin darte cuenta. Se expresa en la forma en que te saboteas cuando por fin sucede algo bueno. Como si una parte de ti no se sintiera digna de recibirlo. Como si aún, en el fondo, una voz ancestral te dijera, esto no es para mí. Pero esta voz no es tuya. Fue inculcada, fue aprendida, fue heredada. Y lo más importante, puede redefinirse, porque aunque este mapa se dibujó sin tu permiso, hoy tienes la conciencia de redibujarlo. Y la conciencia aquí es el primer paso hacia la libertad. No tienes que seguir viviendo según los viejos mapas, pero para hacerlo primero debes verlos con compasión. Reconoce que muchos de tus dolores actuales no nacieron ahora. Son ecos antiguos que imploran aceptación. Son recuerdos emocionales que, al iluminarse, dejan de controlar tu camino y se convierten simplemente en lo que son, páginas pasadas de una historia que puedes reescribir. Hay un lugar dentro de la espiritualidad moderna donde mucha gente se pierde sin darse cuenta. Es donde el pensamiento positivo se usa como una especie de anestesia emocional, una especie de maquillaje energético que intenta ocultar lo que aún duele, aún late, aún grita. Quizás has repetido frases hermosas ante el dolor. Quizás has intentado forzar un optimismo mientras, por dentro, algo se rompía silenciosamente. Y aquí es donde reside la trampa. Creer que el pensamiento positivo por sí solo transforma la realidad, cuando, en realidad, lo que transforma es la coherencia vibratoria entre lo que piensas, sientes y emanas. Lo cierto es que forzar el optimismo sin un cambio real en la identidad interna crea una fractura energética, una disonancia entre lo que se muestra y lo que se experimenta. Y el cuerpo lo percibe, el cuerpo siempre lo percibe. Percibe la sutil mentira entre una sonrisa forzada y una tristeza inoportuna. Escucha el susurro del alma incluso cuando la mente intenta reprimirlo. Y cuando esta incoherencia se instala, la manifestación se vuelve inestable, confusa, casi imposible.
Porque no hay una verdad vibracional que sustente el deseo. El pensamiento positivo, cuando es auténtico, es un bálsamo, pero cuando es una exigencia, se convierte en una carga, autocrítica, otra forma de presión espiritual disfrazada de luz. Y a menudo, quienes más se presionan para pensar correctamente son precisamente quienes más sufren, porque han aprendido, de forma distorsionada, que sentir dolor es un fracaso espiritual, que tener miedo es estar desalineado, que llorar es vibrar escasez. Pero eso no es cierto. La verdadera alineación no niega lo que sientes, comienza con el reconocimiento sincero de lo que vive dentro de ti ahora mismo. La alineación nace de la aceptación, y de la aceptación surge la transmutación. No se trata de sofocar el dolor con frases positivas, se trata de escuchar el dolor con presencia y luego permitir que se disuelva naturalmente una vez escuchado. La positividad tóxica enmascara emociones que necesitan ser transmutadas con conciencia, y mientras no permitas que estas emociones afloren, incluso si te causan incomodidad, seguirán operando en tu campo vibratorio, saboteando silenciosamente tus esfuerzos más sinceros. No porque seas débil ni porque cometas errores, sino porque intentas co-crear desde un lugar que aún no has sanado. Así que, en lugar de intentar pensar positivamente todo el tiempo, quizás el camino a seguir sea permitirte sentir con sinceridad, sentir con valentía. Y desde este lugar desnudo, honesto y vulnerable, redescubrir la auténtica chispa de tu luz. Porque la verdadera luz no es la ausencia de sombra, es una presencia consciente en ella. Y es esta luz, profunda, coherente, silenciosa, la que tiene el verdadero poder de transformar tu realidad. Hay un lugar dentro de la espiritualidad moderna donde muchas personas se pierden, sin darse cuenta. Es el lugar donde el pensamiento positivo se usa como una especie de anestesia emocional, una especie de maquillaje energético que intenta ocultar lo que aún duele, aún late, aún grita. Quizás has repetido frases hermosas ante el dolor. Quizás has intentado forzar un sentido de optimismo mientras, por dentro, algo se rompía silenciosamente. Y aquí radica la trampa, creer que el pensamiento positivo, en sí mismo, transforma la realidad, cuando, de hecho, lo que transforma es la coherencia vibratoria entre lo que piensas, sientes y emanas. Lo cierto es que forzar el optimismo sin un cambio real en la identidad interna crea una fractura energética, una disonancia entre lo que se muestra y lo que se experimenta, y el cuerpo lo percibe. El cuerpo siempre lo percibe. Percibe la sutil mentira entre una sonrisa forzada y una tristeza inoportuna. Escucha el susurro del alma incluso cuando la mente intenta reprimirlo. Y cuando esta incoherencia se instala, la manifestación se vuelve inestable, confusa, casi imposible, porque no hay una verdad vibracional que sustente el deseo. El pensamiento positivo, cuando es auténtico, es un bálsamo, pero cuando es una exigencia, se convierte en una carga, autocrítica, otra forma de presión espiritual disfrazada de luz. Y a menudo, quienes más se presionan para pensar correctamente son precisamente quienes más sufren, porque han aprendido de forma distorsionada que sentir dolor es un fracaso espiritual, que tener miedo es estar desalineado, que llorar es vibrar escasez. Pero eso no es cierto. La verdadera alineación no niega lo que sientes. Comienza con el reconocimiento sincero de lo que vive dentro de ti ahora mismo. La alineación nace de la aceptación, y de la aceptación surge la transmutación. No se trata de sofocar el dolor con frases positivas, se trata de escuchar el dolor con presencia y luego permitir que se disuelva naturalmente una vez escuchado. La positividad tóxica enmascara emociones que necesitan ser transmutadas con conciencia. Y mientras no permitas que estas emociones afloren, incluso si te causan incomodidad, seguirán operando en tu campo vibratorio, saboteando silenciosamente tus esfuerzos más sinceros. No porque seas débil ni porque cometas errores, sino porque intentas co-crear desde un lugar que aún no has sanado. Así que, en lugar de intentar pensar positivamente todo el tiempo, quizás el camino a seguir sea permitirte sentir con sinceridad, sentir con valentía. Y desde este lugar desnudo, honesto y vulnerable, redescubrir la auténtica chispa de tu luz. Porque la verdadera luz no es la ausencia de sombra, es la presencia consciente en ella. Y es esta luz, profunda, coherente, silenciosa, la que tiene el verdadero poder de transformar tu realidad. Hay una distancia sutil, pero poderosa, entre lo que dices con la boca y lo que vibras con el cuerpo. A menudo esta diferencia es casi imperceptible, pero es lo que define lo que te llega. Es fácil repetir frases hermosas, afirmaciones poderosas, palabras de abundancia, prosperidad, amor. Pero si en tu interior hay una frecuencia de miedo, duda o carencia, esas palabras se pierden en el camino, porque el campo no solo escucha lo que dices, siente lo que vibras, y el cuerpo vibra antes que la mente. Siempre existe la ilusión recurrente de que simplemente afirmar algo basta para atraer algo.
Pero la verdad es que las palabras sin coherencia vibracional son como susurros en el viento. No tienen raíces, no tienen cuerpo, carecen de verdad energética. Y el campo cuántico, como nos enseña Gregg Braden, responde a la emoción sincera, no al discurso ensayado. La emoción es el puente entre el mundo interior y el exterior. Es lo que une la intención y el resultado. Es lo que transforma el deseo en una realidad viva. Por lo tanto, no tiene sentido intentar convencer al universo con frases: si tu cuerpo aún vibra de abandono, si tu pecho aún late de escasez, si tu silencio aún carga de miedo. El inconsciente emite la señal más fuerte al campo, y no miente. Transmite exactamente lo que está grabado en tus memorias emocionales, y eso es lo que crea la realidad que se repite. Puedes repetir 1000 veces que eres próspero, pero si, al revisar tus cuentas, tu cuerpo se encoge, tu corazón se acelera y tu estómago se tensa, la vibración que llega a tu campo es de carencia. Puedes afirmar que eres amado, pero si, al acostarte por la noche, el sentimiento predominante es la soledad. Es esta frecuencia la que ocupa el espacio energético. Puedes desear reconocimiento, pero si, al exponerte, sientes culpa o vergüenza, tu campo vibra protección, no expansión, y no hay culpa en eso. Solo hay una invitación, un llamado a dejar de intentar aparentar vibrar algo y empezar a sentir de verdad lo que quieres manifestar. Porque no es la frase lo que atrae, es la emoción que la impulsa, es la vibración sostenida con constancia, con verdad, con presencia. El campo responde a quién eres cuando nadie te ve, cuando cae la máscara, cuando la frase bonita se silencia y lo que queda es solo lo que vibra. Esta es la clave silenciosa. La verdadera manifestación no comienza con la palabra, empieza en el cuerpo, en el pulso invisible de tu estado interior. Y este estado no se puede fingir, debe construirse, sentirse y arraigarse. Ninguna palabra es más poderosa que la vibración que sostienes en silencio, porque es este silencio el que moldea lo invisible, y es en lo invisible donde todo nace. En silencio, sin juzgar, simplemente siente. ¿Qué sucede en tu cuerpo cuando piensas en lo que deseas? ¿Hay ligereza o tensión? ¿Hay una sutil sonrisa o una contracción involuntaria en tu estómago? El cuerpo es sabio, siempre entrega con precisión lo que queda grabado más allá de las palabras. Y si te detienes a escuchar, te darás cuenta de que lleva mucho tiempo intentando mostrarte lo que hace tu GPS energético. Este GPS no es un concepto abstracto, es real. Es el conjunto de vibraciones que emite señales constantemente al campo que te rodea. Estos son tus pensamientos más frecuentes, tus emociones recurrentes, tus estados internos habituales, y dibujan cada día tu mapa vibracional en tiempo real. Un mapa que no siempre corresponde a lo que deseas, pero que siempre refleja lo que te has acostumbrado a sentir como verdad. Quizás, cuando piensas en prosperidad, tu cuerpo reacciona con ansiedad. Quizás, cuando imaginas una relación amorosa sana, surge una sensación de inseguridad. Quizás, cuando sueñas con libertad, sientes un sutil miedo a perder el control. Todas estas son pistas, no sobre lo que deseas, sino sobre cómo vibras ahora mismo. Y hasta que este ahora interior cambie, la realidad externa tiende a repetir los mismos patrones, no por castigo, sino por coherencia vibratoria. Explorar tu campo no requiere prisa, requiere presencia, una especie de atención amorosa, casi contemplativa. Es observar sin intentar corregir, es sentir sin intentar comprender, es notar lo que sucede en tu interior cuando piensas en lo que deseas e identificar los puntos de resistencia, dolor y negación. No están ahí para castigarte, están ahí para guiarte, para mostrarte donde todavía hay una parte de ti que no cree, que no se siente digna, que no se siente segura para recibir. Y es precisamente en este suave reconocimiento que comienza la transformación. Porque lo que reconoces lo puedes transmutar, lo que abrazas lo puedes sanar. Tu mapa vibracional no es fijo, es cambiante, se moldea por lo que repites con presencia. Y esto es la presencia, la valentía de sentir lo que vibra en tu interior, aunque no sea lo que quisieras sentir, porque solo entonces, con la verdad, puedes empezar a rediseñar el camino por el que llegarán las oportunidades. Hay una inteligencia silenciosa dentro de ti, una fuerza que no es mágica, sino profundamente biológica y a la vez espiritual. Es la plasticidad neuronal, la extraordinaria capacidad de tu cerebro para transformarse, crear nuevos caminos, reconfigurar rutas que parecían fijas. Durante mucho tiempo se creyó que los patrones mentales y emocionales eran inmutables, que una vez que el destino estaba marcado por la infancia o el dolor, ya no se podía alterar. Pero hoy sabemos que no es así. Tu cerebro puede cambiar, y cuando el cerebro cambia, la realidad empieza a responder de forma diferente. Pero este cambio no se produce solo con pensamientos. Requiere sentimiento, emoción, presencia. Joe Dispenza nos muestra que imaginar algo intensamente
Mientras experimentamos esa escena con verdad emocional, es una de las maneras más poderosas de moldear la estructura interna de nuestro ser, porque el cerebro no distingue entre lo real y lo que se siente profundamente. Simplemente responde, y al responder comienza a crear nuevas conexiones, nuevos impulsos, nuevas posibilidades. Así que, cuando creas una imagen mental de algo que quieres experimentar y la sustentas con una emoción intensa, con gratitud anticipada y con amor auténtico, tu cerebro comprende que es real, y si lo es, empieza a ajustar todo tu sistema interno para que vibre coherentemente con esta nueva realidad. No es una ilusión, es neurociencia emocional, es espiritualidad aplicada a la biología. Existe una práctica profunda llamada recreación emocional. Consiste en traer al presente la sensación que tu futuro deseado requeriría. Si quieres vivir en abundancia, siente la ligereza, la gratitud y la confianza que este estado te brindará. Si deseas una relación amorosa sana, encarna la sensación de presencia, aceptación y reciprocidad. Haz del presente el escenario donde tu nueva realidad ya existe, porque es en el presente donde tu cuerpo aprende. Y cuando el cuerpo aprende, vibra de manera diferente. Y cuando la vibración cambia, el campo responde. No estás atrapado por lo que has vivido. No estás limitado por lo que has heredado. Tu mapa no es definitivo. Es simplemente la expresión de lo que se ha repetido durante demasiado tiempo. Pero puede reescribirse, con amor, con presencia, con constancia, porque cada vez que sientes verdaderamente una nueva posibilidad, estás rediseñando tu destino. No con esfuerzo, sino con coherencia vibratoria. Y es esta coherencia la que crea lo invisible que, tarde o temprano, se hace visible. Hay una inquietud silenciosa que acompaña a quienes han aprendido a intentar controlarlo todo. Una tensión en el pecho, un pensamiento constante, un intento a veces desesperado, de predecir, planificar, corregir, anticipar. Y detrás de esto casi siempre se esconde una profunda desconfianza, una sutil duda de que la vida realmente te cuidará, de que el universo, de hecho, te apoyará. Y es de esta duda que surge la necesidad de controlar. El control no es un error, es un reflejo, un mecanismo de protección que se activa cuando, en algún momento, te sientes demasiado solo, demasiado indefenso, demasiado expuesto. Surge como respuesta al miedo, y el miedo, cuando no se aborda, se convierte en rigidez, una rigidez vibratoria que impide el flujo, que cierra puertas, que crea resistencia, porque la energía de la manifestación no responde al esfuerzo de control, responde a la confianza de permitir. La confianza vibratoria no es pasividad, no es rendirse ni inercia, es activa. Requiere entrenamiento emocional, requiere entrega consciente. Es necesario practicar esta nueva forma de sentir, porque para quienes han vivido en una lógica de control, la confianza puede parecer peligrosa, puede parecer irresponsable, pero en realidad es liberadora, porque es cuando uno deja de predecirlo todo, que lo nuevo tiene espacio para emerger. Esta es la paradoja. Cuando sueltas el control interno, lo externo comienza a alinearse, porque el campo vibra en sintonía con tu apertura. Y abrirse no se trata de abandonar tus sueños, se trata de confiar en que no estás solo en ellos, se trata de reconocer que hay una inteligencia superior, una fuerza sutil, un flujo que te sostiene, y que esta fuerza responde a tu estado interior. Cuando te alineas internamente con la confianza, lo externo comienza poco a poco a reflejar esa misma seguridad. No necesitas saber cómo se desarrollará todo, solo necesitas sentir que ya estás en camino, no con ansiedad, sino con serenidad. La confianza vibratoria no nace de las pruebas, nace de la decisión de vibrar como si la respuesta ya estuviera llegando, porque en el fondo ya está ahí. Y cuando te conviertes en esta frecuencia, todo lo que era una lucha comienza a fluir con una nueva ligereza, y lo que parecía lejano comienza a acercarse, no porque lo forzaras, sino porque finalmente lo permitiste. Hay una frustración silenciosa que acecha a muchas personas que han descubierto la llamada ley de atracción. Surge después de días, meses o incluso años de intentos sinceros por aplicar sus principios, y sin embargo siguen experimentando los mismos ciclos. Deseamos, visualizamos, repetimos afirmaciones, pero en el fondo los resultados no aparecen, y esta brecha entre lo prometido y lo que realmente experimentamos empieza a erosionar la confianza. Surge la pregunta, ¿de verdad funciona? ¿O simplemente no es para mí? La verdad es que la ley de atracción no es una técnica, no es una fórmula. No se puede usar como cualquier otra herramienta, porque no se mueve por órdenes, se mueve por resonancia, y la resonancia surge del ser, no del hacer. Por eso, intentar usar esta ley como un mecanismo es como intentar amar por obligación. No fluye, no vibra, no genera un campo, y el universo o la inteligencia que gobierna todas las cosas no responde al esfuerzo vacío,
responde a la vibración genuina. La ley de atracción no es algo que se activa, es algo en lo que te conviertes. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Lo que vibracionalmente te conviertes comienza poco a poco a moldear la realidad que te rodea. Por lo tanto, el enfoque nunca debe estar en obtener algo externo. El enfoque debe estar en convertirse en ese algo internamente, convertirse en el estado que buscas, convertirse en la frecuencia que deseas, convertirse internamente en la vibración misma de lo que deseas experimentar. Y aquí está el punto clave. Muchas personas no pueden mantener esta vibración porque siguen buscando resultados que validen su valor. Siguen intentando manifestar para llenar un vacío. Pero el campo no responde a la carencia disfrazada de intención. Responde a la integridad vibracional, a la presencia completa, a ese momento en el que vibras en paz. No porque todo salió bien, sino porque ya sientes verdaderamente que estás donde necesitas estar. Esta es la transición más profunda. Alejarse de la lógica de manipular la realidad y entrar en la frecuencia de co-crear con ella, con humildad, con reverencia, con entrega, porque cuando dejas de intentar usar la ley de atracción y empiezas a encarnar tu vibración más elevada, lo que antes era esfuerzo, se transforma en fluidez, y lo que antes parecía distante comienza a suceder como consecuencia natural de quién te estás convirtiendo. No siempre es fácil notarlo, pero hay señales sutiles, casi imperceptibles, de que tu frecuencia podría no estar en sintonía con lo que quieres atraer. Y estas señales no vienen de afuera, vienen de adentro. Son pequeñas sensaciones, pensamientos repetitivos, emociones silenciosas, que, al ignorarlas, se convierten en barreras invisibles entre tú y las oportunidades que buscas. La constante sensación de urgencia, por ejemplo, es una de ellas, cuando sientes que siempre corres contra el tiempo, que necesitas resolverlo todo ya, que lo que quieres debe suceder de inmediato. Este estado de urgencia no vibra con abundancia, vibra con carencia, vibra con miedo, vibra con ansiedad, y el campo responde, porque tras la urgencia hay un mensaje oculto. No creo que vaya a suceder, y es esta incredulidad la que se manifiesta. Otra señal común es la comparación disfrazada de inspiración. Cuando observas los logros de otra persona y en lugar de sentir gratitud, sientes una sutil inquietud, una opresión, un pensamiento oculto que dice, ¿por qué no yo? Esta envidia sutil, a menudo inconsciente, revela que tu campo aún vibra de necesidad. Aún no crees que haya espacio para ti. Aún no te sientes digno de experimentar lo que tanto deseas. Y esta frecuencia te aleja, incluso cuando la intención es positiva. Y luego está la procrastinación emocional, esa tendencia a posponer los pasos que sabes que debes dar. No por pereza ni desorganización, sino porque en el fondo una parte de ti aún no cree que funcionará. La procrastinación en este contexto es una forma inconsciente de protegerse del fracaso. Si no lo intento, no fracaso. Si no me expongo, no me rechazan. Pero al mismo tiempo, esta protección paraliza, impide el movimiento, interrumpe el flujo. Estas señales no son defectos, son mensajes, son revelaciones sutiles de lo que aún necesita ser abordado con amor, compasión y verdad. Porque no puedes atraer lo que deseas si aún vibras como alguien que teme, duda o se esconde. La frecuencia de la oportunidad exige apertura, y la apertura comienza con el reconocimiento honesto de lo que sientes ahora. Sin máscaras, sin excusas, solo presencia. Cuando empiezas a acoger estas señales, en lugar de combatirlas, algo en tu interior se reorganiza. Tu vibración se ajusta, y lo que antes era un obstáculo invisible se convierte en un portal hacia la transformación. Porque cada emoción malinterpretada lleva, en el fondo, una invitación a la expansión, y cada vez que respondes a esta invitación, tu frecuencia cambia, y cuando la frecuencia cambia, la realidad empieza a escuchar de forma diferente. La transformación profunda no ocurre de golpe, ocurre en capas, en pequeños acordes internos que, al tocarlos con la verdad, comienzan a cambiar por completo la música de tu vibración. Y para redibujar tu mapa mental vibracional, no necesitas apresurarte, necesitas presencia. Necesitas un camino que te lleve, poco a poco, de la conciencia a la coherencia, del saber al sentir, de la intención a la vibración. El primer paso es la conciencia profunda, es escuchar atentamente tu voz interior, es percibir los pensamientos que surgen cuando nadie te ve, es observar la calidad de las emociones que acompañan tus rutinas más sencillas. ¿Qué sientes al despertar? ¿Cómo responde tu cuerpo cuando piensas en lo que deseas? ¿Hay ligereza o resistencia? ¿El silencio interior ha sido un aliado o un campo de sabotaje? Esta escucha, realizada sin juzgar, es el comienzo de un nuevo mapa,
El segundo paso es el replanteamiento simbólico, porque tu mente aprende a través de imágenes, emociones y metáforas. Cuando transformas el dolor en un símbolo, algo cambia. Cuando transformas un fracaso en una semilla, un miedo en una brújula, una pérdida en un portal, el campo se abre. Dejas de luchar contra el pasado y empiezas a integrarlo. El dolor no desaparece, pero deja de dominar. Se convierte en parte del paisaje, deja de ser el motor de tu vibración. Y luego viene el tercer paso, la repetición con mayor intensidad emocional. No basta con pensar diferente, hay que sentir diferente, con presencia, con verdad. Elige una escena que represente lo que quieres experimentar. Una imagen mental clara. Visualiza esta escena a diario, como si ya estuviera sucediendo. Siente el entorno, la temperatura, el sonido, el olor, la sensación en tu cuerpo, pero sobre todo siente la emoción. No como un deseo lejano, sino como una realidad viva. Siente la gratitud anticipada, el alivio, la alegría silenciosa de quien ya ha recibido. Y mantén esto durante unos minutos, todos los días, durante al menos 21 días. Este es el tiempo mínimo para que el nuevo patrón empiece a arraigar. No como magia, sino como biología, como espiritualidad aplicada, como un nuevo camino que se traza dentro de ti, paso a paso, célula a célula, vibración a vibración. Porque así es como cambia la vida, cuando tú cambias. Y cambias de verdad cuando empiezas a sentir, con todo tu cuerpo, que es posible, que es real, que ya está sucediendo. Aunque aún no sea visible, porque lo invisible siempre viene primero. Y es en esto que se construye lo nuevo. Quizás te has pasado la vida creyendo que bastaba con desear algo con todas tus fuerzas, desearlo con fuerza, insistir con fe, para que las cosas finalmente se dieran. Pero el tiempo ha demostrado que desear no siempre es suficiente, porque desear nace de la mente, y el campo responde al cuerpo, a la vibración que experimentas en los días normales, a la sensación que persiste cuando nadie te ve, a la frecuencia silenciosa que emana cuando simplemente existes, sin esfuerzo, sin máscara, sin control. Bruce Lipton nos recuerda, tu biología no responde a tus deseos conscientes, sino a los programas que has instalado y que operan día tras día, como guiones invisibles de tu realidad. Estos programas no son solo pensamientos, son estados que moldean tu postura, tu mirada, tu respiración, y que determinan con enérgica precisión lo que reconoces como posible. Por eso, la vida a menudo parece repetir el mismo escenario, incluso cuando intentas cambiar el guión. Neville Goddard, con su claridad poética, afirma que la imaginación sentida es el lenguaje creativo de la realidad. No basta con imaginar, hay que sentir. Siente con todo el cuerpo, como si fuera real, como si ya estuviera aquí, porque, en el fondo, ya lo es. Pero solo se hace visible cuando te conviertes en el canal a través del cual esta realidad puede emerger. Y este canal es tu estado de ser, tu vibración, tu coherencia interna. La armonía entre lo que piensas, sientes y experimentas. No viniste aquí solo a soñar, viniste a encarnar, a convertirte en el campo fértil donde las posibilidades pueden florecer. Y esto no requiere un esfuerzo a ciegas, requiere verdad, presencia, un compromiso silencioso con tu propia transformación. Porque el futuro que deseas no está solo por delante, vibra ahora en tu cuerpo emocional. Y es allí donde lo nuevo comienza a tomar forma. Tu misión no es perseguir oportunidades, es convertirte en una frecuencia donde aparezcan naturalmente, donde te encuentren, donde te reconozcan como su hogar, porque ya eres la llave, y por eso la puerta se abrirá, no porque hayas llamado demasiado fuerte, sino porque te has convertido por completo en la vibración de quienes ya están al otro lado. La vida siempre responde. La pregunta es, ¿qué frecuencia emites sin darte cuenta? Y si la respuesta que buscas es simplemente esperar un nuevo estado de ser, ¿estarías dispuesto a convertirte en ese nuevo estado ahora?